que es rarísimo. Encima está mamando, la madre está sin mamar, lleva la madre. Antiel la busqué un poco, digo, bueno, pero faltaba su hermana, digo, estará con la hermana. Pero es que la hermana está allí con las vacas hoy y no apareció la otra y solo me falta ella. Una novillina, una becerra. A asomarme a este pozo aquí arriba si se ha caído para adentro y no haya podido salir, se ha metido en algún sitio. Que es rarísimo porque está mamando y la madre está apretada de leche. Y no la encuentro, no la encuentro. Ayer porque estuve en Salamanca, pero dije, bueno, a ver si aparece, pues no aparece. Vamos a mirar en este pozo a ver si está caída aquí en el pozo este. Tiene que estar metida en algún sitio, porque una becerra así, o le han pegado un tiro esto y le han afeitado. Aquí no queda otra, o aparece. La madre está apretada de leche. Bueno, ayer digo, bueno, faltaba la hermana y otra. Digo, bueno, estará con la hermana y con la otra para ir comiendo. Pero es que hoy están allí las dos y no está la becerrina. No sé, vamos a ver. Ahora hay que revisar por estos pozos que se suelen caer a veces en los pozos. Voy a ver un pozo que hay aquí arriba. Ese pozo tenemos que taparlo. Pues, yo voy a dar la vuelta por arriba, si se ha pasado para la de esa de para allá y no puede pasar para acá, pero estaría la madre al lado de la Alhambra. No sé. Llevo varios días buscándola así, pero bueno, faltaban las dos también. Las hermanas, digo, estarán para aquí y para allí. Pero las hermanas están allí esta mañana. La hermana y otra que faltaba. Una cosa rara. De estas cosas que pasan. Y es que en los canchales he estado todos los días para ir de tarde y de noche y no he escuchado bramar nada. Si estuviera enganchado en algún canchal. Voy a subir a ver el pozo este y luego voy a ir a dar la vuelta por arriba. No, y tengo que buscarla ya, sí o sí. Tiene que aparecer sí o sí. Porque ya tantos días y mamando, que está mamando. Imposible. No sé. Una cosa rara. Bueno, rara, que aquí siempre pasan estas cosas. Voy a ver este pozo para descartar este pozo. Esos pozos tenía que tirarle unas piedras y hacer unas rampas. Sí. Luego hay otro pozo ahí atrás también que tenía que ir a ver. Es una cosa rarísima, os digo yo. Una cosa rara. Cosas que pasan. Es que está la madre, lleva la madre 4 días o 5 sin darle de mamar. Ya la madre ya ni brama por ella. Es una becerra que estaba sana, gorda y perfectamente. O sea que en un pozo le han pegado un tiro, no queda otra. A ver si estuviera aquí en el... Porque es que si estuvieran enganchados en un canchal la hubiera escuchado bramar, que estoy todas las tardes. Menos ayer todos los días estoy para ahí. Ayer vino el chaval y tampoco la vio. Pero como faltaban esas dos, que no es que faltaba, que las veía para allá arriba para la sierra comiendo. De lejos, digo, pues, aparecerá. Vamos a mirar este pozo, y si no está aquí, voy a subir para arriba a ver si se ha podido pasar para la otra de esas. Pero es que estaría la madre al lado de la Alhambra. No sé. Aquí a veces desaparecen las cosas y nunca vuelven a aparecer. Pero lo muerto aparece. Lo que no aparece es lo que se lo han llevado. Pero lo que esté... Animales que se haya muerto, enganchado, lo que sea, eso aparece. Lo demás, no. Qué frío hace para aquí. Vale. Qué bonito está el campo. Vamos a ver este pozo que siempre os digo yo. Si estuviera caída ahí,
Porque esto ya... Cualquier cosa. Tú puedes reír. Tema que la madre la vi yo que venía para acá bramando. Para arriba. Pero como faltaba también la otra hermana, digo yo, pero ya tantos días no puede ser. Hace 4 días. Esto o está caída en un pozo o la han pegado un tiro. No queda otra. O enganche, es que enganchar. Rompe la alambra, pues está fuerte. Esto es así. Cualquier día. Ay, Dios mío. Que estos pozos hay que taparlos todos. Tengo que coger un día y dedicarme a tapar pozos porque se caen los animales. Y te caes en una becerra, pero vamos, un becerro. Porque se ahogan. Ya lo decía uno de Madrid, que en el campo, una tía de Madrid, que en el campo no haya cosas malas. Y qué razón tenía la urbanita. Es que en Canchalá no tiene que estar, porque estoy yo de tarde y de noche para ir todos los días, no he escuchado ahora más nunca. Mira, ayer ha sido el único día que no la he buscado. Y esta mañana estaban allí las hermanas, la hermana y la otra. No sé. Por eso ya he dicho yo, esto ya es peligroso. Vamos a ver si estuviera en este pozo. Mejor que no esté, pues si estás ahogado. Pero es que también digo yo que si se hubiera pasado alambrada para allá, estaría la madre allí con ella bramando. Y la madre... Ahí está el pozo. Tengo que revisar todos los pozos y todo. Vamos a ver si se ha caído ahí. Una cosa muy rara, voy a entrar para algún cercado o algo. Pero es que estaría la madre al lado de ella. Chacho, me gusta esto de complicado para cruzar el arroyo este, me cago en 10. Una helada resbala. Estos pozos hay que taparlos, estoy a tomar por saco. Porque si no... No está, menos mal que no está. Esto hay que taparlo o hacer algo. Esto es que esto está lleno de pozos. Aquí cae yo tengo que sacar muchas cabras de los pozos. Te cae una novilla aquí y no sale. Y es que se ahogan al final, ¿eh? Esto hay que hacer algo, hay que tirar piedras, hacer como una rampa o algo, si cae un animal que salga, porque... Una cosa rarísima. ¿Dónde estará esta? Vamos a subir con el coche por allí, voy a pasar para allá, ¿eh? Pues yo pensaba que había caído aquí, no que están aquí las pisadas. Aquí pasan las vacas muy cerca. La empujan para adentro, se cae para abajo la becerra, te quedas sin... Vamos a coger el coche.
cosas de la vida. ¿Dónde estará? Pero es que a tantos días imposible. Yo estos días, como faltaba la hermana, no que faltaba, que las veía comiendo a las dos para allí, hecho, me ha reventado el dedo, mira. Nada más hay que cosas malas en el campo, como me decía que la tía Urbanita. En el campo solo hay cosas que malas. Vamos a ver si la encontramos. No sé, se ha tenido que, en algún sitio tiene que estar metida, porque no es normal. No es normal. Ay, Dios mío. Las costillas. Es que la vaca estaba apretada de leche, con lo dije el otro día, y está apretada la vaca, esta no le mama la becerra. Pero es que ya 4 días, inviable. Pues yo pensaba que estaba aquí caída en el pozo, ¿eh? Yo esta está ahí ahogada, pero vamos. Me queda que mirar otro pozo y la alambrada de allí, paralela, que se haya pasado para allá la novilla. Pero es que estaría la vaca allí bramando, es lo que yo digo. La vaca no. Se ha hecho un montón de sangre que me sale, eso es porque tengo sangre, ¿eh? Ni siquiera te haces una avería. Lo que tenga que ser, será, no es verdad. Lo que tenga que ser, será. Os voy a cortar y luego cuando llegue allí a ver si se ha pasado para el otro lado, que también puede ser. Te pasa para allí. De hecho, que cuidado, la sangre que sale del dedo, ¿eh? Una cosa de las que suelen pasar. Ahora os digo una cosa, lo que se muere aquí aparece. Lo que no aparece es lo que se llevan. Esa también han podido pegar un tiro y llevársela. Aquí hay unos cuantos que le tiembla poco el dedo. Que se me está llenando el palo de sangre y todo. Mirad. Buen día, que un cacho de avería de nada. Mirad, un cacho de avería y se me llena el palo de sangre. Buen día. Una cosa de las que pasan una vez y no sé por qué. Vamos a subir a ver aquello, vamos a ver otro pozo que hay arriba. Y ya está. Es que no puede ser, esto es imposible. Tuviera encancharada, bramaba y las había escuchado, pero es que para allí no se escucha nada. Bueno, luego os digo, a ver si aparece. A ver si aparece. Una becerra ya grandita, ya bastante grande. Ya pesa más de 100 kilos. Nos vemos, luego os contaré.